Las C-37 son locomotoras icónicas del ferrocarril en México. Seguramente las conoces por su época de oro en los ferrocarriles nacionales de México, donde prestaron muchos años de servicio y que hasta la fecha se han seguido manteniendo en operación. Estas locomotoras de General Electric son pertenecientes a la serie Dash 7, cuentan con 3 ejes y tienen un motor FDL-16 de 16 cilindros en B capaz de desarrollar 3000 caballos de fuerza. Estas C-37 fueron construidas en las décadas de los 70s y los 80s y en México portaron el esquema rojo de NDM y el clásico azul pitufo de FNM, unas construidas en Erie, Pensilvania y otras en Aguascalientes, México. Sin embargo, tras la desaparición de los ferrocarriles nacionales de México, mucha gente se ha preguntado ¿dónde quedaron las locomotoras de aquel mítico ferrocarril? Y en especial, estas guerreras de General Electric. Así que acompáñame a descubrir dónde están las C-37 de Ferrocarriles Nacionales de México. Para empezar, hay que tener en cuenta que Nacionales de México tuvo 3 series de locomotoras C-37, las cuales eran las 6700, las 9600 y las 11000, las cuales se mantuvieron por años dando servicio como locomotoras de camino, llevando pesados trenes de carga y los míticos trenes de pasajeros, de los cuales hoy solo queda el recuerdo. Naturalmente fueron habiendo bajas de locomotoras de este modelo debido a accidentes o pérdidas totales, pero sin ser cantidades significativas hasta el principio de los años 90, cuando General Electric lanzó un programa llamado Super 7 para actualizar las locomotoras de las series Dash 7, como las C-37, U-36C y C-36-7, reconstruyéndolas para obtener la tecnología más reciente de General Electric a un bajo costo. Ferrocarriles Nacionales de México se inscribió al programa y envió diversas locomotoras C-37 a ser reconstruidas a Super 7 reconstruidas en los talleres de San Luis Potosí, Aguascalientes y Empalme, Sonora, para con la reconstrucción de algunas U-36C, C-36-7 adquirieran en total 100 Super 7 reconstruidas. Esto representó una baja significativa en el número de unidades C-37 en Nacionales de México. El resto de estas locomotoras acompañaron hasta la privatización del ferrocarril en México. En 1997, Ferrocarriles Nacionales de México desaparecería, pasando todo el equipo de vía, de arrastre y el territorio a manos de empresas privadas, y es aquí donde las C-37 tomaron caminos totalmente distintos. En este punto enlistaremos a dónde fueron a dar estas locomotoras. Pero antes les recuerdo, fue algo complejo encontrar el destino de todas estas locomotoras, así que si hay algún error en estos datos o nos hizo falta algún otro, no olvides comentarlo en la parte de abajo. Así que bueno, empezaremos por el ferrocarril más pequeño. Ferrocarril y Terminal del Valle de México, o simplemente conocido como Ferrovalle, heredó 5 locomotoras C-37 de la serie 11000, la 11012, 13, 14, 15 y 23, las cuales repintó a su propio esquema de pintura, pero las mantiene hasta la fecha, pues todas siguen operativas con sus números originales de Ferrocarriles Nacionales de México. Así que, si has visto recientemente estas locomotoras en Ferrovalle, pues déjame decirte que estás viendo lo que alguna vez fue una locomotora de Nacionales de México. El segundo ferrocarril al que llegaron las C-37 fue Ferrosur. Y es que muchos sabemos que hoy Ferrosur es parte del Grupo México Transportes y básicamente es lo mismo que en Ferromex, pero en su momento tras la privatización fue un ferrocarril independiente, por lo tanto recibió una buena cantidad de locomotoras de las 3 series, 6700, 9600 y 11000, conservando sus mismas numeraciones para mantenerlas operativas, pues en su territorio las locomotoras de EMD no funcionan. Con el paso de los años, algunas locomotoras fueron retiradas y otras tantas vendidas a Brasil, al ferrocarril MRS Logística, donde quedan algunas en operación. Afortunadamente, Ferrosur mantiene varias de estas locomotoras operativas,
pues requiere de las locomotoras General Electric de la vieja escuela para sus trenes locales, turnos y servicios de patio. Actualmente se mantienen varias operativas, entre ellas las que se han dejado ver por acá por estos lados, como la 11.050 y recientemente la 9.637. También están las 9.618 y 11.120 que han sido repintadas al esquema Grupo México Transportes, o como lo conocemos popularmente, Ferrocoque. El tercer ferrocarril al que llegaron fue a Transportación Ferroviaria Mexicana, o TFM, siendo las 11.000 las que formaron parte de este ferrocarril. TFM las renumeró, a diferencia de los otros ferrocarriles, a la serie 2200. Mantuvo algunas en su clásico esquema azul pitufo, pero con un característico círculo amarillo que tuvieron estas C-37 destinadas a este ferrocarril, y repintó otras a su esquema gris rata. Lo cierto es que la historia de estas locomotoras terminó más temprano que tarde, pues muchas de estas fueron chatarreadas en el inicio de los años 2000 y el resto, una buena parte del lote, fueron vendidas a Brasil, al ferrocarril MRS Logística, donde algunas se mantienen operativas. TFM se deshizo de estas locomotoras, lo que quiere decir que las C-37 jamás llegaron a formar parte de Kansas City Southern de México. Un dato curioso aquí, después de llevar a cabo la investigación, es que hubo algunas locomotoras que ya eran supuestamente de TFM, pero terminaron en otros ferrocarriles como Ferrosur y Ferromex. Por eso Ferrosur tuvo C-37 en su momento en serie 2200 y Ferromex tuvo otras tantas C-37 que tenían el clásico círculo amarillo de TFM. Curioso, ¿no? Y hablando de Ferromex, también recibiría locomotoras C-37. Tras la privatización, Ferromex repintó y renumeró las C-37 a la serie 3500 y junto con las Super 7 y SD-40 de MD fueron por mucho tiempo las locomotoras insignia en trenes de carga para la ferrocarrilera de Grupo México Transportes. Sin embargo, entre el 2010 y el 2015, pues las cosas cambiaron. Previamente Ferromex había empezado a adquirir locomotoras SD-70AC y aumentar su flota de ES-44AC, por lo tanto las C-37 fueron relegadas a turnos, trenes locales y servicios de patio hasta que fueron vendidas algunas a Brasil y con el paso del tiempo el resto fueron chatarreadas. Actualmente ha sobrevivido solo una, la 3527, que entre servicios de patio y su renta a industrias se ha mantenido viva, aunque realmente no sabemos por cuánto tiempo. Existen fotografías que documentan que en algún punto el antiguo ferrocarril Chiapas-Mayab también tuvo C-37, que fueron de Nacionales de México. Sin embargo, se observan con la numeración 2200, lo cual quiere decir que probablemente llegaron después de ser parte de TFM. La realidad es que existe poca información acerca de esto, sin embargo puede encontrar al menos 4 locomotoras, la 2213, 2215, 2231 y 2234. Otro destino que tuvieron al extranjero las C-37 de Ferrocarriles Nacionales de México, además de Brasil, fue a Cuba. En el año 2001 se acondicionaron, repintaron, alistaron y modificaron 9 locomotoras en los colores de Ferrocarriles Nacionales de México, aunque con un diseño distinto, y fueron renumeradas a la serie 53000. Y en conjunto con otras locomotoras C-36-7 y U-36C, así como 35 coches de pasajeros, fueron enviadas a Cuba para estar al servicio de pasajeros Hurón Azul. Parte de las adaptaciones que se le realizaron fueron la reducción del tanque de combustible, eliminación del freno dinámico y el sistema de arenado, pues eran bastante pesadas para las líneas cubanas. Fueron las locomotoras más grandes en la historia del ferrocarril cubano, por eso eran apodadas los mamuts. A pesar de las modificaciones, estas C-37 resultaban demasiado pesadas y fueron descontinuadas y reemplazadas por locomotoras chinas más ligeras. Actualmente ninguna de esas se mantiene operativa. Ahora, dejé esto hasta el último porque es un caso muy particular y que hasta la fecha no tiene explicación.
Y es que existe una C-37, la 6736, que durante años y hasta la fecha ha permanecido en el patio de Torreón, con su esquema y numeración original de Ferrocarriles Nacionales de México, ya sin farolas, numerales y en total abandono. La realidad es que se desconoce a quién pertenece o por qué ha estado ahí por tanto tiempo, pero cabe destacar que no es el único caso de este tipo, pues ya se ha presentado con otras locomotoras de distintos modelos a lo largo del territorio mexicano. Al final podemos ver que estas locomotoras tuvieron bastantes destinos después de la privatización, aunque desafortunadamente de las que quedaron en México solo quedan unas cuantas en servicio, pues los costos de mantenimiento y su menor eficacia a comparación en servicios de patio con locomotoras de EMD como las SD40 y GP38 han provocado que no sean tan rentables en la actualidad. La realidad es que no nos queda más que disfrutarlas en lo que puede ser tu último suspiro. En lo personal, estas locomotoras son de mis favoritas, así que pues tú dime lo que opinas, déjame tu opinión sobre estas locomotoras abajo en la descripción. No olvides suscribirte para ver más contenido como este y nos vemos hasta la próxima.